En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque los ha hallado gracia ante Dios. Va a concebir y dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que no yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concedido un hijo, y ya va en el 6º mes, lo que llamaban estéril, porque no haya nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí o que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La bella narración del Génesis, sin embargo, tiene una realidad de contraste, porque ella desde por sí nos hace entrever tal vez uno de los momentos más difíciles en la comprensión de nuestra condición humana. Y tal vez una de las situaciones tal vez más dolorosas o dramáticas de la existencia humana. Y es ese capítulo 3 del Génesis. Narra precisamente, podríamos decir, el primer conflicto creacional. El conflicto más grande que haya podido existir en la creación después de la rebelión de los ángeles. Después de que se rebelaron los ángeles contra Dios. Y cuando hablamos de esto, nos vamos siempre al dato bíblico, ¿no? Nos damos a la experiencia bíblica, porque tenemos que superar incluso la tentación de, dentro de un racionalismo muy humano, uno muchas veces tiende a ver todas estas figuras bíblicas como fabulescas, como fábulas o como simplemente cuentos religiosos, y de pronto dentro de toda la filosofía, dentro de toda la mentalidad humana, uno ve eso y uno dice: todo eso es una fábula, ¿no? Es fabulesco. Incluso el paraíso, a veces la gente tiende a ver, tenemos la tentación de ver esto como si fuera un cuento simplemente, pero no nuestra historia, no una historia real, no una historia de un hecho de vida, de existencia, no, sino simplemente algo fantasioso. Más allá de eso, subyace una verdad, y subyace algo que obviamente no puede ser comprendido sino desde una experiencia real de Dios.
Por eso dirá el apóstol San Pablo con tanta autoridad: las cosas del Espíritu no son entendidas por el hombre carnal. Solo el hombre espiritual es capaz de entenderlas. Lo dirá nuestro Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, en el diálogo íntimo, precisamente con Nicodemo. Cuando Nicodemo no entiende lo que Jesús le está hablando, le dice Jesús: lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. El hombre carnal no entiende lo espiritual. Eso quiere decir que hay que entrar a otro nivel, hay que subir otro nivel y no quedarnos solo en el nivel de la carne. Porque, como dicen vulgarmente, al nivel de la carne nos arrastraríamos en el vientre como las serpientes. Al nivel del espíritu nos remontaríamos a las alturas y volaríamos como las águilas. Así que un misterio de esta naturaleza como el que vemos hoy, no lo podemos ver con los ojos de la carne y simplemente con los ojos de miopes, de una visión absolutamente limitada, absolutamente, podríamos decir, confusa de la verdad del hombre. Qué importante que el hombre conozca su verdad, para que, conociendo su verdad, permita que se le revele su grandeza y comience a aspirar a los bienes eternos, a lo supremo, a lo sublime, a lo grande, y comience a dejar de tener este apego por lo que pasa, por lo que muere, por lo que se consume, por lo que desaparece. ¿Qué quedará de ti después de tantos afanes, de tantas luchas, de tantos sinsabores? ¿Qué quedará de ti? El sabor de la amargura y tal vez simplemente la elocuencia de unas cenizas que algún día tal vez recuerde a alguien, o no. Pero ¿qué quedará de ti y de tanta lucha? La memoria de tu pensamiento, de tu existencia se irá y se borrará. Y tal vez no quedes ni en la mente de nadie, porque llegarán días en que nadie te recuerde. Llegarán días en que solo estarás en el pensamiento de Dios, como lo estuviste un día. Todo lo demás pasará. Y sin embargo, tu oportunidad, tu momento, tu hora clave la perdiste porque te enredaste, te mezclaste en medio de cosas que te robaron la vida sobrenatural y te pusiste a gastarte y desgastarte en todo lo vano que pasa. ¿Y qué pasó con tu cielo? ¿Y qué pasó con tu eternidad? ¿Y qué pasó con tu felicidad? ¿Y qué pasó con tu plenitud? ¿Y qué pasó con tu salvación? Tu alma no lo entendió, tu espíritu no lo comprendió y te ahogaste en una existencia vana, humana, en la insensibilidad de la inconsciencia de un hombre que ha perdido el don sobrenatural y ha olvidado a Dios su Padre. Y entonces, ¿qué será de ti? ¿Qué será de tu alma? Tal vez navegando en el limbo. A eso será lo que le llaman purgatorio, el limbo
de una existencia sin destino y sin destinatario. ¿A dónde van los que nunca se decidieron? Los que nunca se definieron, los que nunca aprovecharon, los que se consumieron y vivieron por nada, los que murieron dejando pena y tristeza. ¿A dónde va su alma? ¿Dónde su espíritu? ¿Dónde su eternidad? ¿Dónde? Tal vez en la nada, en el vacío. Dios te respeta, y si tú no optaste, y si tú no decidiste, ¿para dónde te fuiste? ¿Cuál será el horizonte de tu existencia? ¿A dónde llegará tu vida, tu alma? Tienes un alma amada, creada, pensada, soñada por Dios. Desde antes de que tú misma o tú mismo soñaras existir, Dios te pensó, te soñó, te deseó, te amó y quiso que existieras. Y por eso te dio la vida, para que tú con Él compartieras la alegría de existir en Él por libertad propia, no por imposición, por el regalo de la vida, la gracia. Dios te participó toda su esencia, te participó toda su grandeza, te participó toda su grandeza, su belleza, su poder, todo lo que Él es, te lo dio. Todo su amor, todo eres tú. Y naciste. ¿Fuiste la alegría para los que te rodearon? Claro que sí lo fuiste. Pero más que para ellos, fuiste alegría para Dios. Porque te amó primero. Y naciste antes de que alguien te hubiera deseado, o amado, o soñado. Te amó. Y deseó que vinieras a la existencia porque deseó tenerte para siempre. Dios deseó tenerte para siempre. Él te deseó desde la eternidad. Deseó ser para ti. Pero te dejó en libertad. Te dio un paraíso. Te preparó un paraíso. Un paraíso de vida. Nada que hacer. Todo lo dispuso, todo lo hizo bien, maravillosamente bien, perfecto. Todas las perfecciones de la creación no son más que la razón elocuente de un verdadero Padre creador de todos los hombres, que ha amado tanto al hombre que le ha preparado lo mejor para mi hijo. Porque lo amo. El cantar de los pájaros, el ruido del aire, la brisa suave, la textura de las flores, la ricura de los alimentos, absolutamente todo lo creado, todo lo visto, de lo que tú te has deleitado, Dios lo ha preparado para decirte con esplendor y grandeza: te amo. Todo lo preparé para ti, porque te amo. Y quiero que vivas feliz en mi paraíso de amor. Así llamó Dios al hombre. Lo llamó a una existencia feliz, dichosa, feliz. Así ha amado Dios a cada hombre, a cada uno de nosotros, en cada generación, en cada época, en cada instante de la historia humana, en cada momento. Dios ha amado a ese ser humano ininterrumpidamente, particular y exclusivamente. Nadie pronuncia tu nombre más hermosamente que Dios. Dios se deleita cuando pronuncia tu nombre. Porque
por la palabra fueron hechas todas las cosas. Y tú eres esa palabra de Dios que se hizo carne. Esa palabra que se encarnó. Palabra de amor, única y exclusivamente. Palabra de amor. Tú eres palabra del amor de Dios. Y esa es tu creación. Quiero decirte, aprende a amar lo que eres. Aprende a disfrutar lo que eres. Aprende a descubrirlo, a gustarlo, a soñarlo, a anhelarlo, a desearlo, a crecer en él. No te conformes con menos. Aspira siempre a más. Busca más. Sueña más. Desea más. Sé inconforme con un mundo que no es capaz de saciarte. Y nunca pierdas el don de saber que tu existencia es sobrenatural. Tu existencia, hombre, es sobrenatural. Eres de la estirpe de Dios. Tanto que Él te llama hijo. Y tú le puedes llamar Padre. Porque en verdad lo es. Él te engendró. En Él has nacido. Desde Él has nacido. Todo esto que les digo, se los digo pensando en María. Pensando y tal vez atreviéndome a pensar en la dicha que tuvo Dios al crear a su mamá. Después de que había tenido, porque podríamos hablar de esa manera tal vez atribuyéndole a Dios sentimientos muy humanos, pero dice el Concilio Vaticano II, no hay nada verdaderamente humano que no esté en el corazón de Dios. Entonces, si creemos que Dios es verdadero Dios, también debemos creer que en Jesucristo Dios es verdadero hombre, verdadero humano, verdaderamente humano, de la clase nuestra, de mi estirpe, humano. Pero Dios. Y desde esta perspectiva del texto del Génesis, podríamos hablar de que hubo una frustración. Cuando ustedes han tenido un hijo o una hija, yo creo que todos ustedes al tener un hijo y al tenerlo entre sus brazos, al besarlo, al acariciarlo, al verlo como una respuesta de la vida, como un regalo de la vida, yo creo que todos ustedes se han dicho, yo quiero que este bebé, que esta bebé sea lo mejor. ¿Tú algún día estuviste en los brazos de alguien que pensó así, soñó exactamente eso? Que esta hija no le falte nada, que este hijo nunca le falte nada, que esta hija sea feliz, que sea plena, que todo le vaya bien, que todo le bendiga, que todo le funcione, que consiga lo mejor, que se realice, que tenga lo mejor de la vida, toda la bendición. Y por eso tal vez muchos de ustedes incluso fueron llevados, consagrados, bañados, vestidos, entregados a Dios en todas las formas. Porque hubo una madre y un padre que soñaron con un hijo feliz, absolutamente feliz. Y nunca les pasó o les puede pasar por la mente el que su hijo o su hija en algún momento de desgracia tenga la desafortunada situación de conocer ni el dolor, ni la mentira,
ni absolutamente nada de todas esas cosas denigrantes que nunca pasaron o llegan a pasar por la mente, que a un hijo mío, podrías decirlo, a un hijo mío, a una hija mía, podrían pasarle. Primero yo doy la vida, primero me entrego, primero a mí, antes que a mi hijo le pase, antes que a mi hija le pase. Y así lo dijo Dios. Créame, Dios cuidó al hombre, lo guardó, lo cuidó, lo preservó. Y el hombre vivía en un paraíso de gracia. El hombre representado por Adán y Eva. En un paraíso de bendición, en un paraíso de gloria. Y en ese paraíso de gloria fue engañado. Engañado por el mentiroso de todas las épocas, de todos los tiempos. El que sigue engañando, el que sigue mintiendo, el que sigue falseando la verdad del hombre y vendiéndole fantasías que nunca llenarán ni su alma, ni su mente, ni su espíritu, ni su ser, ni su corazón. Nunca. Él seguirá mintiendo y encontrando incautos que le sigan torpemente para llevarlos, como cuenta la historia del flautista de Hamlet, que llevando al son de la flautita sacó a los ratoncitos y los llevó a ahogarse en el lago. Así hace el mentiroso. Solo te fantasea, te manipula y te quita la vida. Ese Dios no se quedó contento con eso, con que el mentiroso hubiera engañado al inocente, porque el hombre era el inocente, el incauto. Y no se quedó contento Dios con que ese hombre hubiese cometido un error. ¿Cuál fue el error del hombre? El único error del hombre. No, ni siquiera la desobediencia. ¿Sabe cuál fue el único error humano? En ese contexto genesíaco, el único error humano fue este. No haber gritado a Dios: papá, ayúdeme. Sálveme que esta culebra me está molestando. Ese fue el único error. ¿Por qué no gritarle? ¿Por qué? ¿Por qué dejarse? ¿Por qué no llamaste? Tal vez te creíste fuerte, tal vez te creíste capaz, tal vez te dejaste engañar y caíste en la trampa. Por no llamar, por no clamar, por no suplicar, te robaron el paraíso. Y podríamos decir entre comillas, que hasta Dios se quedó sin su paraíso terrenal, entre comillas, porque no es así realmente. Y él tenía que tener una estrategia para volver a convertir su creación en paraíso. Una estrategia para que volviese a existir en la creación una realidad en la que no hubiese pecado, en la que no existiese traición, en la que no existiese ni separación, nada. Esto fue lo que Dios propuso a la iglesia en un momento. Durante muchos siglos se habló de esto, pero se tenía miedo, como hoy día se tiene miedo todavía de muchas reflexiones teológicas en la iglesia, se tiene todavía muchos miedos,
por muchas razones. Una de ellas se habla por el ecumenismo, es decir, por este sentido de buscar la unidad entre las diferentes denominaciones cristianas. Entonces, por no ahondar en la que nos divide, entonces trabajamos solo lo que nos une y los demás, pero al mismo tiempo estamos sacrificando el hecho de proponer lo que somos, de proponer la verdad de nuestra vida. Y por eso a muchos les da miedo hoy día hablar de todas las maravillas de Dios en la iglesia por un prudentismo falso, no llevar la verdad a su fin. Por eso muchos niegan a María. ¿Y qué hizo Dios? Él quiso realizar su estrategia. ¿Y cuál fue su estrategia? Volver, venir. Porque Dios no se conformó con estar fuera del paraíso humano, fuera de la comunión humana, fuera del encuentro humano. Dios no se conformó con perder la comunicación con el hombre, con sus hijos. No quiso quedarse quieto, sino que quiso inventarse algo para volver a llegar, para romper lo que nos separaba. Pero ¿cómo lo hacía? Si no existía manera. Es que es Dios. Y Dios no puede llegar donde hay pecado. Eso es un absoluto. A ver, es un absoluto. Es como, para que usted lo entienda de esta forma, en las tinieblas no hay luz. No existen. Si no, no serían tinieblas. Dios, que es luz, no puede estar en las tinieblas. Necesitaba Dios para poder, en lo impuro no puede estar lo puro. Dios necesitaba algo, un medio, una realidad para poder regresar a la tierra, para poder regresar entre comillas, lo estoy diciendo, porque Dios nunca se ha ido, para volver a introducirse en el ser de la creación y ser uno con ella. Y no existía un medio. ¿Cómo? ¿Cómo hago? Y ahí fue donde Dios pensó en María. Cuando Dios pensó en ella, un alma limpia, pura, transparente, libre del pecado original en todas sus formas. Libre, absolutamente libre, sin mancha, sin atadura, libre. La única alma limpia en toda la existencia humana. Es impresionante. Claro que sí. Pero dotada de libre albedrío, dotada de la facultad de utilizar su voluntad y su libertad y su dignidad en todas las dimensiones de su ser. Porque Dios no hace nunca esclavos. Dios quiere que si tú quieres, quieras por libertad, no por miedo, no por obligación, no por conveniencia. Si tú quieres algo con Él, que lo quieras por amor. Y al pensar en la Virgen María, obviamente dispuso todo un pueblo, imagínense, toda una historia para preparar, toda una raza, toda una cultura, toda una mentalidad que estuviera dispuesta a Dios. El pueblo de Israel es el pueblo que Dios se reservó entre todas las razas de la tierra, se lo preservó único, lo salvaguardó, lo luchó, lo defendió, lo asistió, lo cuidó, se manifestó en contra de todos los demás pueblos. Le enseñó a creer, le enseñó a confiar, le enseñó a descubrirlo, a creer en el milagro de su presencia, a verlo, a sentirlo, para que ese pueblo nunca perdiera la gracia y el don sobrenatural de saber que ese Dios era real y que se podía manifestar en sus vidas. Y esa fe la transmitió de generación en generación. Es la fe, dicen los judíos, la fe de nuestros padres, y la decimos nosotros los católicos, la fe de nuestros padres, la fe de Jacob, de Abraham, de Isaac, de Moisés, de cada uno de los que han creído. Porque nosotros no tenemos una fe propia, sino una fe heredada
Detrás de nosotros están todos los que han creído, todos. Pues Dios se preparó un pueblo y en ese pueblo se preparó dos personas maravillosas, Joaquín y Ana. Dos hijos de las tribus de Israel. Muy posiblemente el uno hijo de David, posiblemente la otra hija de Aarón. No sabemos, de alguna de las tradiciones antiguas podrían coincidir. Pero hijos de la fe, creyentes. La tradición nos cuenta, qué tristeza que la Biblia no hable de eso. Pero la tradición nos cuenta que Joaquín y Ana eran absolutamente fieles a Dios, absolutamente fieles. Pero Ana pasaba por un trance de la naturaleza. ¿Cuál? No podía tener hijos. Era estéril. Y en unas entrañas secas, en unas entrañas estériles, no por la virtud de ellos simplemente, sino por el amor de ellos a Dios, la oración y la plegaria de ellos. La tradición cuenta que Joaquín y Ana le clamaron a Dios un hijo, pero le dijeron, será consagrado a ti, será tu hijo, y nosotros desde ya te lo ofrecemos. Y esa fue una petición que ellos la hicieron peregrinando. Se cuenta en la tradición que ellos peregrinaron. Ahorita que estuvimos en Israel, precisamente el guía nos decía, aquí es de donde se cree que Joaquín y Ana vinieron a peregrinar y a vivir después en Jerusalén por un tiempo, mientras nacía la Santísima Virgen María. Aquí fue donde vinieron a peregrinar precisamente para pedirle a Dios que bendijera su amor y que les diera un hijo. Pero no un hijo por un hijo, sino un hijo que ennobleciera sus vidas amando a Dios, que fuera lo más noble, lleno del amor de Dios. ¿Están cansados ya? ¿No? ¿Seguro? Ah, bueno. No quiero abusar de ustedes. Ah, bueno. Entonces, Joaquín y Ana en plegaria ferviente, con nada más que su humilde plegaria y su humilde oración, fueron al templo a orar. Y tal vez ahí, con la fe de los humildes, arrancaron un milagro divino. Coincidió, miren lo bello, coincidió la súplica humilde de los justos, la súplica humilde de los santos, dos santos hijos de una tradición santa. Por eso nunca deje de creer, porque usted es la base de la fe que tendrán sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos. Y si usted no cree hoy, tal vez sus hijos el día de mañana no tenga que los ampare. Así que usted es el eslabón de santidad, de gracia y bendición de todas las generaciones futuras. Como lo fue Ana, recibieron una tradición de santidad y rogaron a Dios. Y Dios, que se moría de deseos por hacer su obra, se encontraron dos deseos, el deseo de la Trinidad con el deseo de esta pareja, que vivía en gracia como lo hacían en el principio, aunque llevaran en sí la mancha del pecado, ellos estaban llenos de virtud. Su cuerpo estaba marcado, sí, pero su espíritu estaba absolutamente inmaculado y puro por el deseo de Dios. Y Dios encontró en la plegaria de estos hijos
el hogar perfecto para traer el ser más maravilloso que ha existido y que existirá sobre la tierra y en la creación, su mamá. Si usted tuviera el poder de crear el alma de su mamá, usted, o crear el alma de un hijo, si Dios le diera la potestad de preparar todo esto, ¿usted qué haría? ¿Cómo lo haría? Si Dios le diera ese poder, esa sabiduría de usted poder decir, ¿cómo lo haría? ¿Qué le haría? A lo mejor muchos de aquí dirían, no, cambiaría a mi mamá por otra, tal vez, no sé. Yo personalmente digo, me quedo con la mía, bendito sea Dios. Si no, no fuera lo que soy hoy día. Porque igual yo soy el hijo de un abuelo, de una abuela, de un bisabuelo, de una bisabuela, que a pesar de todas las carencias humanas, buscaron a Dios. Y con Él me encontré yo, descendientes de esa herencia. Sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos se van a encontrar con esa misma bendición que usted hoy está amasando, que usted hoy está viviendo, que usted hoy está luchando, que usted hoy está llevando con ganas, con ánimo, con alegría. Esa fe les va a dar vida a ellos también. Pues bien, Joaquín y Ana fueron el escenario más hermoso, preparado por toda una tradición de un pueblo. Yo me voy a atrever a decir algo. Joaquín y Ana fueron lo mejor de toda la tradición judía hasta ese momento. ¿Lo mejor en qué sentido? En ese sentido de la gracia de Dios, de llegar a la altura, de estar listos y preparados para los planes de Dios. Su hogar está así, de preparado. Pues Joaquín y Ana vivieron ese milagro maravilloso. Y ahí, en ese hogar humilde y en ese vientre aparentemente seco, pero en ese corazón encendido, absolutamente encendido por el amor a Dios, nació María, la purísima, la inmaculada, la sin mancha, la sin pecado. Y ahí se volvió a crear el paraíso sobre la tierra. Dios pudo volver a tener un paraíso terrenal en una criatura, en un alma, en un corazón. Y ahí Dios sonrió, lleno de alegría, porque toda la belleza, todo el sueño, todo el esplendor, toda la maravilla de su ser se hallaba diminuta, pero creciendo en el vientre de una mujer justa y santa. María nació para que el cielo y la tierra se unieran, para que Dios volviera, y no de cualquier manera, sino en propia carne humana. Por eso la grandeza de María es tan bella, tan hermosa. Por eso es importante que nosotros entendamos, María es estrategia de Dios. María es esa arma secreta de Dios para la salvación del mundo, del hombre en todas las realidades. Dignísima, maravillosa, tan digna, única, esplendorosamente digna, capaz de tener a Dios en su vientre y de poder traerlo al mundo. Que nada nos lleve a perder
la visión del amor a ella y de la oportunidad que Dios nos da en ella. María ha venido para ser ella y desde ella la fuente de la nueva creación. En María, voy a decir algo que puede sorprender y que puede, pero ya lo dijo Santo Tomás de Aquino, entonces ya. En el vientre de María, en el ser de María, en la naturaleza de María, en la humanidad de María, Dios volvió a crear al hombre. Por eso debemos volver a nacer del vientre de María, buscarla, entrar en ella. Decía San Luis María Griñón de Montfort, si Dios no encontró un medio mejor para llegar al hombre, hubiera podido llegar en ovni, ¿no? O por ondas electromagnéticas o quién sabe, extrasensoriales. Y quiso llegar por el vientre humilde de ella. Si Dios no encontró un medio más grande para llegar, ¿encontraremos nosotros uno más digno? Pues por eso San Luis María Griñón de Montfort dijo, por María a Jesucristo. Vayamos por María a Jesucristo, porque ella es el mejor camino para llegar a Él. Y por Él al Padre. Entonces, María es estrategia de Dios. Por eso María ha sido y es, y hoy día toda la creación, el mundo entero, las culturas, no pueden negar que la Virgen María es verdaderamente la gran señal que Dios vuelve a colocar para que toda la humanidad la aproveche, se aproveche de ella. Hoy recibíamos, hoy no ayer, con alegría los que hemos venido siguiendo desde 1979 las apariciones de la Virgen María en Medjugorje, Yugoslavia. Con alegría las palabras del cardenal, se me olvida ahorita el nombre, que proclamaba y decía que el Papa lo había enviado para evaluar el fenómeno, para mirar, observar, evaluar, y ya con lo que él había evaluado le había dicho al Papa, este lugar puede ser abierto públicamente para las peregrinaciones de todo el mundo. La gente puede venir sin que se escondan, sin que oculten su fe. ¿Por qué? Comenzó a hablar de los signos y dijo, se da año tras año un encuentro de 50,000 jóvenes, conversiones sin cuartel, a toda hora, vidas nuevas, personas que se encuentran con Dios. ¿Qué está pasando? El signo de todas estas manifestaciones en el mundo es precisamente eso, María trabajando para rescatar a los hijos, porque ella hace lo mismo, no quiere que ninguno se pierda. María es la incansable mamá detrás de los hijos, buscándolos, sacándolos, limpiándolos, devolviéndolos al amor del Padre, al amor de Dios, para que eternamente compartan con ella la alegría y la felicidad de haber sido creados para Dios y para la eternidad, y que no se enreden ni se pierdan en esta temporalidad de 20, 30, 40, 50 y de pronto 80 o 90, pero de ahí no pasa. Una sola cosita. Mire al de al lado y dígale esto. Tal vez a usted le falta poco para irse. Bueno, para verdad es el tiempo. Aquí estaré haciéndole el velorio a muchos. Así es. Así es. Y el mío también. Aquí me tendrán. Por aquí pasaré.
Ustedes dos, está bien, aquí esperamos, tranquilos. Felices de verlas partir para el cielo, para la eternidad, a una eternidad feliz, gozosa, dichosa, maravillosa. Sin nada, con todo amor, alegría, todo lo demás de aquí ya suficiente. Muy bien. María es la amiga de la salvación. María es la amiga de mi felicidad eterna. María es mi aliada, mi abogada, mi cómplice. Ella quiere que yo me deje ayudar por ella. Ella quiere que yo me deje guiar por ella. Como hijos buenos, dejémonos educar por María. El Papa Benedicto decía una cosa muy linda en Aparecida, Brasil, donde tuve la oportunidad de estar con él cuando se hizo la 5ª conferencia del Episcopado Latinoamericano. Y él llegó allá y el discurso que impartió fue este. Y a mí me impactó muchísimo cuando lo dijo, porque era de verdad una luz hermosa en todo este escenario maravilloso. Decía, vengan a la escuela de María, déjense instruir por ella, siéntense a sus pies como discípulos dóciles, escúchenla, déjense guiar por ella, porque ella los conduce sin equívocos al Salvador. María Santísima es pues puesta en nosotros como una luz que brilla y que no se oculta, la luz de la pureza, la luz de la belleza, es decir, de todo lo soñado, de todo lo maravilloso. María es como cuando ¿han visto la luna de estos días? Los enamorados, ¿no? Sobre todo. Se han inspirado. ¿Alguno le ha regalado la luna a usted? Bueno. Si uno se pone a ver la luna y uno dice, qué hermosa esa luna, hermosísima. Pues, y eso es un astro, imagínense, es un astro. Ella es la mamá de Dios. Así que contemplarla, mirarla, amarla, seguirla, buscarla, desearla, es lo mejor que usted puede hacer. Que su alma se enamore de más. Oiga, no se enreden tanta cosa, no se enreden tanta vaina. No, de verdad. Y no quiero con esto llamar vaina a su marido ni a su mujer, nada de eso. O sea, no se enreden tanta cosa, ¿verdad? No, de verdad. Enamórese de quien vale la pena, de verdad. No que no valga la pena lo que tiene al lado, vale la pena, pero es que en comparación, o sea, no se compara, no hay igual. Es de verdad la única, la amada, la bien amada, la amada por Dios. Mire, es tan bella que hasta Dios se enamoró de ella.